Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Esta tarde en Cultura Rec nos vamos a dar un gusto. Vamos a hablar sobre un libro que tuve la suerte de recibir hace algunos días, gracias a la gente de Gourmet Musical y a uno de sus editores que muy amablemente lo enviaron hasta aquí, hasta Santa Fe. Estamos hablando del libro En el final de aquel verano interminable, un libro que trabaja sobre textos y pensamientos de un maestro de la música argentina como lo fue Gerardo Gandini, y uno de sus editores es Ezequiel Grimson, licenciado y profesor en artes, director del Centro Cultural Borges y, bueno, como decíamos, uno de los padres de esta obra. Y por suerte lo tenemos en línea. ¿Cómo va, Ezequiel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias por el llamado. Contento de estar al aire ahí en Santa Fe. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, y sobre todo cuando recibimos este libro y pudimos inclusive hasta leerlo antes de hacer la entrevista, que eso siempre es mucho más enriquecedor. Bueno, queremos saber un poco la historia de esta obra, que a su vez cuenta con un prólogo de uno de los grandes escritores argentinos que también tuvimos la mala suerte de perder hace algunos años, como es Ricardo Piglia, y que por este dato intuyo que te llevó unos cuantos años, porque hace más de 6 que no lo tenemos al maestro. Sí, así es. Es un proyecto de larga data, que incluso llegamos a conversar con el propio Gerardo Gandini en su momento. Él ganó, creo que en el año 2009 o 2008, el premio Tomás Luis de Vitoria, que incluía la edición de un libro que contiene una entrevista muy, muy hermosa que le hizo Marta Lambertini, una colega y compañera de andanzas de la composición en el siglo XX de Gerardo, ¿no? Uh-huh. Una de las grandes músicas que tuvimos aquí en la Argentina, compositora. Y en ese libro que se hizo por el premio Tomás Luis de Vitoria se incluyeron algunos de los textos de Gerardo, pero no todos. Y es un libro que no tuvo distribución comercial, que no circuló. Si alguien lo quiere conseguir, no lo consigue. Entonces, ya desde el momento de esa publicación empezamos a pensar en lo interesante que sería hacer una edición con los textos completos, ¿no?, de Gerardo. Y eso lo empezamos con Pablo Fessel, que es quien edita o compila, digamos, quien hace el trabajo editorial en este libro conmigo. Uh-huh. Ya hace como unos 10 años, que es el momento en el que fallece Gerardo. En ese momento Ricardo se entusiasmó mucho. Ricardo Piglia no solo era muy amigo, sino que lo admiraba a Gandini en distintos campos, y él promovía que este libro se publique para que se dé a conocer el pensamiento escrito de Gerardo Gandini. Entonces, muy amablemente, él se ofreció a escribir este prólogo, cosa que hizo, no sé si nos lo mandó en 2015 aproximadamente. Uh-huh. Y la realidad es que después, bueno, vinieron años muy, muy difíciles para la industria editorial argentina. Y el Gourmet Musical en ese momento no estaba en condiciones de poder editarlo, y finalmente el año pasado fijamos con Leandro Donoso, que es el director y editor del Gourmet Musical, el proyecto, ¿no?, de que el libro salga justamente para el 10º aniversario de la partida de Gerardo, y que estos materiales que ya están compilados ahora en forma de libro pudieran estar a disposición de todos y todas en librerías y en bibliotecas, ¿no? Por supuesto. Estaba pensando varios temas ahí de los que mencionaste. Por un lado, qué suerte que tuvimos los que admiramos la música y la literatura, que Gandini y que Piglia llegaron a trabajar juntos. Yo no tuve la suerte de ver la obra que hicieron para el Colón, pero debe haber sido maravillosa, ¿no? Mirá, es una versión de la novela La ciudad ausente, adaptada, claro, por el propio Piglia, y que este año está en cartel creo que en noviembre o creo que fin de año en el Teatro Colón. Se hace la tercera versión, ¿no? O sea, se estrenó en el Teatro Colón, después se repuso una versión en el Teatro Argentino de La Plata,
y vuelve este año al Teatro Colón, La ciudad ausente. Mirá vos qué buen dato, Sí, ¿no? es una de las grandes óperas argentinas, ¿no? Seguro, ópera contemporánea, por supuesto, no lo tenía a ese dato y qué maravilloso. Me gustaría que me cuentes un poquito cuando trabajabas en la edición de este libro, de esta compilación de entrevistas y textos donde Gandini reflexiona sobre distintas cuestiones de la música, lo que llamamos la música erudita, la música contemporánea, para su caso, y también sobre la música popular argentina, tango, rock, Piazzolla. Cuando ibas armando, ibas compilando los textos y se iba armando este libro, ¿qué reflexiones te generaba? Mira, en primer lugar, no quiero dejar pasar el hecho de que es una compilación que hicimos junto con Pablo Fesser. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Compilado y editado en común, así que es un proyecto común. Y bueno, pasó muchas instancias. En principio partimos de la base de la creencia, la convicción, ¿no? de la necesidad de que estos escritos de Gandini, como son La ingenuidad condenada, Estar, un gran trabajo que leyó justamente en un congreso en Santa Fe, desde Buenos Aires, la influencia de la música hispánica en la música de concierto latinoamericana, y distintos textos más tipo ensayísticos estuvieran editados en un libro y al alcance de todos. Después nos pareció que era oportuno, por cómo se da el libro, está dividido en 3 partes, ¿no? Y esa primera parte, perspectivas, de algún modo entrelazando estos ensayos con algunas entrevistas, constituyen una suerte de autobiografía de Gerardo Gandini, ¿no? Y eso nos pareció interesante, y por eso sus escritos están mechados con estas entrevistas con algunos clásicos, digamos, de la musicología en la Argentina, como son Pompeyo Camps, y bueno, el gran trabajo que hizo vinculado a la música Guillermo Saavedra, también en la década del 80 y los 90, hasta una última entrevista que le hace el propio Federico Monjó, que fue uno de los grandes teóricos de la música que acompañó desde la década del 80 la carrera de Gerardo Gandini, ¿no? Entonces, esa primera parte entre las entrevistas y los ensayos del propio Gerardo conforman una suerte de pequeña autobiografía. Y después hay una parte 2 que dimos en llamar la escritura de la música, que es más técnica, ¿no? Primero hay un escrito sobre las nuevas tendencias y las nuevas grafías en la música contemporánea, y después hay un texto, Objetos Encontrados, que se publicó en la revista Lulú y que después él desarrolló como un seminario. Entonces está el texto Objetos Encontrados y está el seminario Objetos Encontrados, ¿no? Como para que se pueda ver el tipo de operaciones que Gerardo hacía entre la escritura de un texto y el desarrollo de ese material en una clase. Y termina el libro con una parte 3, que creo que es particularmente interesante, que se llama Comentarios de Obra, y que incluye justamente los comentarios que el propio Gandini hacía sobre sus obras. Creo que esto, para los músicos, intérpretes y compositores y estudiantes de composición, es muy interesante ver cuáles fueron los procedimientos, las ideas, los disparadores con los que trabajaba Gerardo Gandini, tanto en sus obras para piano, en sus obras para orquesta y conjuntos instrumentales, y en sus obras escénicas. Sin duda. Vos sabés que, bueno, yo lo leí, no soy músico, y vos sabés que cuando lo leía disfruté muchísimo todo lo que pude entender, y bueno, cuando estaban las partes específicas que son obviamente dirigidas para los que entienden de música, la verdad que me daba unas ganas de ser músico y poder profundizar, pero realmente, bueno, quiero decir que lo puede leer desde un melómano, como es mi caso, sin competencias, digamos, de musicales, de música escrita, y bueno, por supuesto que los músicos lo pueden disfrutar muchísimo. En relación a lo que vos decías de la última parte del libro, me conmovió encontrar la carta que él le escribe a Lucas Smith cuando está componiendo tangos y post-tangos para Big Band, porque te cuento una cosa. Vos sabés que esa obra que él hace, tal vez lo sabés, seguramente, esa obra que él hace para Alemania la estrenó con una Big Band en Santa Fe.
Sí, sí, sabía, fantástico. En el Paraninfo de nuestra Universidad Nacional del Litoral, con nuestra Big Band, que tiene más de 40 años en escena. Y bueno, yo tuve la suerte de disfrutar de ese concierto y fue extraordinario ese momento. Y el recuerdo que hay en los músicos de lo que fue trabajar con él, con Néstor Marconi en el bandoneón, por supuesto. Y encontrarme ahora en el libro con esta carta que le envía a esta persona y que en el medio del trabajo fue muy, muy, muy interesante, muy conmovedor para mí, por lo menos. Sí, sí, realmente es muy interesante porque Gandini tenía algunas cosas muy claras, ¿no? Por ejemplo, plantear que no tiene que sonar a jazz, ¿no? Digo, cómo va afirmando sus diversas, digamos, ideas conceptuales para la composición, no descartar todos los temas de Gardel, no trabajar la Big Band como un gran conjunto de cámara, ¿no? Es bien interesante cómo él parte de reflexiones e ideas conceptuales para poder después ponerse a trabajar sobre el material musical en concreto, ¿no? Sin dudas. Y otra cosa que me resulta interesante, que yo conozco la historia de cómo llegó la obra acá. Llegó por un alumno, que era el pianista de la Big Band en ese momento, Gabriel de Pedro, un gran pianista acá de Santa Fe, que iba a tomar clases con él y cuando vio la obra dijo, esto lo tenemos que hacer en Santa Fe, y ahí lo entusiasmó a Gandini, y bueno, ese ir y vuelta entre alumnos y maestros, digamos. Sí, eso es muy lindo, ¿no? Incluso en el libro, en el diario de viaje con Piazzolla, cuenta Gandini que cuando terminan de tocar uno de los tangos en Roma, se escucha que alguien del público grita "Grande Gerardo", y que Piazzolla se corre de costado y le dice, hasta en Roma tenés alumnos, ¿no? Como reprochándole el elogio, ¿no? Pero creo que realmente es una buena síntesis, ¿no? Hasta en Roma Gerardo tuvo alumnos, creo que dejó una siembra realmente fascinante no solo en toda Latinoamérica, ¿no? Por lo que fue el CLAEM, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios musicales del Ditela, ¿no? Donde él fue ayudante de Ginastera en la década del 60. A partir de ahí Gerardo pasó a ser una figura muy conocida en toda Latinoamérica, pero después, a partir de las diversas migraciones, alumnos de Gerardo llegaron a ambas costas de los Estados Unidos y a casi todos los países de Europa, ¿no? Qué maravilloso. Ya que te metiste en el tema Piazzolla, que por supuesto es yo creo que obviamente cuando Piazzolla lo convoca, allí hace un puente con la música popular y ahí muchos lo descubren, digamos, muchos que obviamente no eran concurrentes a sus conciertos de música contemporánea o que no habían escuchado sus obras. Tuve la suerte de entrevistarlo al maestro allá por el 2007 en una vuelta que vino con Ernesto Jodos a tocar al Teatro Municipal acá de la ciudad de Santa Fe, a un concierto a 2 pianos, y por supuesto, cómo no le íbamos a preguntar de lo que había ocurrido con Piazzolla, y nos contestaba esto. Si te parece lo compartimos, me parece que es un minutito y vale la pena. Encantado. Fue impensado porque es cierto, hay una especie de inflexión, no inflexión en el sentido de que yo haga otra cosa que la que hacía antes, sino inflexión en el sentido que yo empecé a hacer una cosa que era marginal, empecé a tocar tango con Piazzolla, ¿no? Empecé a tocar una cosa que era marginal para mí y que me gustó de repente, sobre todo la relación con Astor y el tocar con un tipo de semejante calibre, qué sé yo. Yo recuerdo, estaba en el piano como acá, Piazzolla estaba ahí, mirando para el público, con la pierna izquierda arriba de un banquito, y de repente era como tocar con Charlie Parker, ¿viste? Era fantástico. De alguna manera no marcó la música que yo hago, porque la música que yo hago no tiene nada que ver. Camina por otro asunto. Pero sí me inició una relación con músicos populares, por ejemplo, que yo nunca había tenido. Por ejemplo, estamos con estos Jodos acá, y que tengo varios amigos entre ellos, y que me resulta muy satisfactoria, me resulta mucho más, ¿cómo podría decir? Mucho más divertida que la relación con los músicos clásicos en realidad.
Ahí estaba el maestro Gandini confesando que le divertía más a veces juntarse con los músicos populares y disfrutar de una noche, también con mucha sinceridad y humor, ¿no? Sí, sí, es fantástico. La verdad es que la idea de Piazzolla es extraordinaria, ¿no? La de invitar a una persona con la formación de Gerardo Gandini a integrar su conjunto, ¿no? Con el que sale de gira y creo que eso no solo le da a Gerardo, digamos, lo abre a lo que después van a ser los postangos, ¿no? Sino que lo lleva a descubrir esto, ¿no? Su placer de hacer otros tipos de músicas también, ¿no? No podemos desconocer los arreglos que hizo para el disco Moda y Pueblo de Fito Páez, ¿no? Que son arreglos no solo de música del propio Fito Páez, sino de Spinetta y de Charly García, ¿no? Para orquesta de cámara, que son bellísimos y que de hecho se hacen también este año, si no me equivoco, el 16 de octubre, también en el Teatro Colón. Uy, qué bueno eso. Qué afortunados los que tengan la suerte de poder ver tanto la ópera que hicieron con Piglia como estos arreglos en esa versión. Y vos sabés que pensaba también, bueno, obviamente algo que descubrí leyendo el libro, es que él a veces era muy crítico tanto de Piazzolla, no me acuerdo si era en una entrevista o en un artículo, que creo que era una entrevista, antes, previo a la convocatoria, y bueno, y también con el rock tenía sus chispazos, pero me parece muy, muy interesante generando polémica y ayudando a pensar y a reflexionar a partir de la crítica, ¿no? Exacto, porque Gerardo, además de un gran músico, fue un gran divulgador y una persona que tuvo intervenciones decisivas en la difusión de lo que conocemos como música contemporánea en la Argentina, bueno, como te decía, en toda Latinoamérica, y sus cruces con otros géneros creo que a muchos nos permitieron como abrir el pensamiento musical mucho más allá de los nichos en los que generalmente está como encerrado, ¿no? Como si un músico que se dedica a la música académica solo pudiera hacer eso, o un músico de rock solo pudiera hacer eso. Y me parece que Gerardo es un ejemplo excepcional de un músico con un talento extraordinario que puede romper todos los límites. Sin dudas, y es conmovedor también escucharlo por ahí a Fito hablar de lo que fue esa experiencia con Gerardo, con el cual lo unía una amistad muy, muy, muy profunda, al margen de lo que fue ese trabajo. Sí, totalmente. Creo que Fito le tuvo y le tiene un respeto inmenso a Gerardo Gandini, ¿no? Qué bueno. Bueno, la verdad que desde aquí, desde Santa Fe, celebramos este libro, lo recomendamos. Qué bueno que esté en el catálogo de Gourmet, que es un sello editorial que para todos los que amamos la música queremos un montón y estamos siempre como expectantes a ver con qué nos va a sorprender. Y bueno, esto fue una sorpresa maravillosa. No, yo celebro que el libro ya esté en Santa Fe, que ya lo estén leyendo y repito algo que dijiste vos antes, ¿no? Me parece que es un libro que tiene un interés o una posible doble entrada, ¿no? Creo que es un libro casi imprescindible para la gente que se dedica a la música y sobre todo a la música contemporánea en la Argentina hoy, pero toda la primera parte puede ser leído sin ningún tipo de conocimiento musical, como una especie de autobiografía de un creador excepcional de la Argentina de la segunda mitad del siglo XX y el principio del siglo XXI, ¿no? O sea, no hace falta tener conocimientos musicales para tener una primera entrada a este universo Gandini. Seguro, y además también para empaparse de lo que habla y ir a escuchar las obras, que muchas de ellas están a disposición para disfrutarlas y para sumergirse en ese mundo musical. Exactamente, sí, mucha de su música está disponible en las distintas plataformas, incluso mucha de la música que hizo tanto con Fito Páez también, como con Piazzolla, la transición que él hace, creo que es en un concierto en Ámsterdam, ¿no? Entre la yumba de Pugliese y Adiós Nonino, está en YouTube y es un momento realmente extraordinario, ¿no? Donde a Pugliese se lo ve medio como perdido en un momento, ¿no? Fue algo que le pidió Piazzolla, ¿no? Le dijo, bueno, vos terminás
con un solo y haces una transición que lleve de una cosa a la otra y se ve la cara de Pugliese como realmente sorprendido y un poco desubicado en el contexto hasta que, bueno, finalmente empieza a sonar Piazzolla, ¿no? Seguro, no, ese momento es increíble para la música argentina y bueno, qué suerte que tuvimos que los europeos lo filmaron y lo divulgaron, digamos, para que lo podamos seguir reviviendo, ¿no? Sí, y en un libro que publica ahora también Melos, que es una desgrabación de los postangos, está, digamos, esa transición también transcripta, ¿no? O sea, los postangos, sabemos, son versiones que Gandini hace improvisando sobre tangos como si fuesen estándares de jazz, ¿no? Toma la base del tango y a partir de ahí hace una improvisación. Bueno, este año Melos hizo una publicación de las desgrabaciones de esos postangos hechas por dos músicos que son Ganji y Zanon, y también está ahora disponible ese sí es un libro, digamos, de partituras dedicado a músicos, ¿no? Pero se pueden leer las versiones libres e improvisadas de Gandini en partitura tradicional, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ezequiel Grimson, la verdad que ha sido un placer, un gusto charlar con usted y agradecidos por este libro que legan junto a Pablo Fessel y a la gente de Gourmet, a todos los que amamos la música y los que tuvimos la suerte de ver en acción a ese maestro que era Gerardo Gandini. Bueno, el agradecido soy yo y feliz de estar dialogando con ustedes y con todos los oyentes de la provincia. Bueno, un abrazo enorme, Ezequiel Grimson. Un abrazo grande.